porque según el ser interior me deleito en la ley de Dios. Siguiente. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Dice Pablo, escuchen esta frustración de Pablo: miserable de mí, ¿quién me podrá librar de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. ¿Qué está diciendo aquí el apóstol Pablo? Pregúntale a alguien, ¿qué está diciendo el apóstol Pablo acá? Pregúntase, ¿qué está diciendo? Aquí lo que está diciendo el apóstol Pablo es: oye, veo que hay dos leyes funcionando en mí. Hay dos leyes. En mi ser interior quiere agradar a Dios, pero hay otra ley en mis miembros. Hay otra ley que me hace ir en contra de la voluntad de Dios, porque entonces me hace pecar. Hago lo que no quiero hacer. Hago lo que no quiero. Y lo que quiero hacer, eso no hago. ¿Quién se identifica con eso? Amén. ¿Quién se identifica? Amén. Ah, no, pues aquí los espirituales no se identifican. Aquí nosotros los carnales, porque estamos así, estamos, sí o no, que nos identificamos con Pablo, con la apóstol Pablo. Hacemos lo que no queremos. Y lo que sí queremos hacer, que viene de nuestro ser interior, eso no lo hacemos. El Espíritu Santo te dice: levántate en la madrugada, ve a orar, y más te quedas ahí profundamente dormido, ¿sí o no? ¿Ah? Ay, no, Dios me va a entender. Ay, sí, el Señor me entiende. 10 minutitos más y después me pongo a orar. 10 minutos que se convirtieron en 3 horas más de sueño, ¿sí o no? Amén. ¿Quién se identifica con eso? Amén. Te dice el Espíritu a tu ser interior, te dice: vete para allá el martes a la oración. Y la otra ley que está en tus miembros, ¿qué te dice? ¿Qué te dice? Estás cansado, no te vayas. Ah, vamos al fútbol, dice por acá. Ay, no, pues entonces hay dos leyes. Entonces pareciera que Pablo tuviese un problema. Ahí estamos escuchándolo a él expresando una frustración. Pero la verdad que a todos nos pasa, ¿sí o no? A todos nos sucede. Oye, te dice el Espíritu. Miren, lo que pasa es que el Espíritu Santo susurra. El Espíritu de Dios susurra a tu ser interior. La carne grita. Esa es la diferencia. Entonces nos identificamos más rápido con la voz de la carne, porque la carne grita. Entra al Facebook, te dice: mira lo que está pasando. Y el Espíritu Santo te dice: lee la palabra. Voy a hablarte a través de la palabra. Ay, no, te metiste al Facebook. Te metiste ahí al TikTok y a todas las cosas que están por ahí atrapando. Por eso se llama el Reddit. Porque el Espíritu de Dios susurra. La carne grita. Y dejamos de hacer lo que nos conviene. Porque esto que nos está diciendo la palabra no es para fastidiarnos. Dios no se está inventando esto para fastidiarnos la vida. Es porque nos ama, porque nos conviene, porque está interesado en tu vida. Dios está interesado en tu vida. Dios está interesado en tu vida. Dios está interesado en tu vida. El Señor está interesado en ti. En tu vida y en tu casa. Él está interesado en ti. Y por eso es que nos habla. Entonces dice Pablo: gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. ¿Qué está expresando ahí Pablo? No solamente expresó la frustración cuando dijo: miserable de mí, ¿qué va a pasar conmigo? Sino que también está expresando la solución. Dice: gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Está diciendo de aquí en adelante que ya identifiqué que hay dos leyes en mí. Una que está dictándome hacer el bien, pero no lo hago. Y la otra ley que está dictando hacer el mal, y eso sí hago. Ahora que ya identifiqué esas dos leyes que operan en mí, doy gracias a Dios, porque en Jesucristo es en Él no es mi fuerza, sino la gracia de Dios, que voy a obedecer a la ley del Espíritu. Esto que está escrito no es una licencia para que ahí le demos rienda suelta a lo que no queremos hacer. Ay, no, pues como le pasó al apóstol Pablo, me va a pasar a mí también. No, mucho cuidado. Esto no es una licencia para darle rienda a la carne. No.
Aquí lo que Pablo nos está ayudando a identificar que hay dos leyes operando en nosotros. Eso es lo que nos está ayudando. No nos está dando licencia para que le demos rienda a la carne, no. Es para darle gracias a Dios porque no pudimos hacerlo en nuestra fuerza. No se puede hacer en nuestra fuerza. No se puede. El Señor nos habla de una debilidad que viene de naturaleza. No se puede en nuestra propia fuerza, sino que es en la gracia de Dios. Por eso podemos decir gracias, doy a Dios por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Eso es nuestro Señor. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Dios está interesado en tu vida. Repítelo tú mismo, a ti mismo. Vamos, Dios está interesado en mi vida. Díselo, Dios está interesado en mi vida. Tú no eres un accidente por ahí. Tu nacimiento no es una casualidad, ni tampoco el olvido de una pastillita en la noche. No, de una pastillita. No eres producto, trato de decir, de las malas cuentas de tus padres. No eres producto de eso. Tú has sido diseñado, predestinado, pensado por Dios, cargas un propósito y Dios lo que quiere que identifiques qué es lo que está pasando dentro de ti, porque te quiere llevar a cumplir ese propósito eterno. Veamos qué dice, ahora sí vamos a entrar a Romanos 8. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay. Digan, no hay condenación. Vamos, díganlo. Nadie nos condena. Vamos, díganlo, nadie nos condena. Ahora pues, ninguna condenación hay. ¿Para quiénes? Para los que están en Cristo Jesús. Los que están en Cristo Jesús. Pero viene otra parte ahí, escuchen esto. Los que andan conforme, no, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pare un momentico. ¿Qué está diciendo ahí? Hay una condenación a la cual íbamos sin Cristo, ¿sí o no? Amén. La paga del pecado es muerte. Hay una condenación. Al final de nuestro camino, ahí había una condenación. Y dice acá el apóstol Pablo, no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo. Pero para los que estamos en Cristo, ¿quiénes? Porque también se deriva otra cosa acá. Los que no andan conforme a la carne. Es que puedes estar en Cristo y andar en la carne. No voy a preguntar, levanten la mano, quiénes son los que están en Cristo y están en la carne. No voy a preguntar eso. Esa respuesta te queda a ti, personal. No hay condenación, sí, no hay condenación. Para los que estamos en Cristo, ay, todo el mundo felices, pero dice la palabra, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y el Espíritu está ahí con E mayúscula. Eso significa que está hablando el Espíritu de Dios. Entonces, no hay condenación para los que están conforme al Espíritu de Dios. Para eso es que no hay condenación. Porque aquí hay quienes tenemos a Cristo como un boleto seguro para irnos al cielo el día que moramos. Pero la vida cristiana, el testimonio, deja mucho que decir. En la carne. Sino que entonces, aquí hay una poderosa exhortación de que la condenación es quitada para aquellos que andan en el Espíritu, no en la carne, ¿verdad? Hay un cuadro ahí. Vamos a ver qué dice este cuadro. No, bueno, vamos a seguir leyendo y después presentamos el cuadro. Todavía no, sí, tienes razón. Pastor, tienes razón, así es. Dice aquí el versículo 2, dice, porque la ley del Espíritu de vida, diga, vida. Vamos, vida. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús no me ha librado de la ley, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Vamos a seguir leyendo. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, enviando a su Hijo en semejanza de carne. Jesús vino en semejanza de carne, ¿o no? Amén. ¿Vino en semejanza de hombre o no? Amén. Sí vino, ¿verdad? Tomó forma de semejanza de carne. Entonces, esta es la explicación del versículo que acabamos de leer. Fíjense bien, dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo, y está en mayúscula, está hablando de Cristo, enviando a su Hijo en semejanza de carne,
de pecado y a causa del pecado condenó el pecado en la carne. Yo sé que necesito un poco más de explicación de eso. Vamos para allá, déjenme leer un poquito y después vamos a la explicación de esto. Dice el siguiente: para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Otra vez, conforme al Espíritu Santo, ¿cierto? Amén. Porque los que no son de la carne piensan, digan, piensan. Vamos, vamos. Los que son de la carne piensan, diga, comienza aquí en la mente. Vamos, tócate tu mente. Los que andan conforme a la carne, comienza aquí, en la mente. Dice, los que son de la carne piensan en cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Amén. Si tú estás viendo que anda más para la carne que para el Espíritu, ¿a dónde comienza el problema? Acá, en la mente. Porque según pensamos, eso somos, nos dice la palabra. Tal como el hombre piensa, así es. Aquí comienza todo. ¿Qué tenemos que hacer? Purifica, Señor, nuestra mente. Amén. Toma, Señor, control de nuestra mente. Porque ahí está identificado el problema. Ya sabemos que existen dos leyes operando en nosotros mismos, ¿no? Una ley de nuestro ser interior que jala para hacer la voluntad de Dios, y otra ley de nuestros miembros que dicen no haga la voluntad del Señor. No. ¿Para qué te vas a congregar? ¿Qué es eso de entregar diezmo? ¿Qué es eso de entregar ofrendas? ¿Para qué vas a servir? No, sigue con ese rencor viejo, huele a feo, pero sigue cargándolo. La ley en nuestros miembros nos va a dictar a pecar. Dios jamás nos va a enviar a pecar, jamás. El Señor jamás nos va a enviar a pecar. Si tú estás pensando cometer un pecado, de hecho no ha sido Papá Dios que te ha enviado a hacerlo, ¿verdad? Entonces, diga conmigo, purifica nuestra mente, Señor. Toma control de nuestros pensamientos. Vamos, no te duermas. Vamos, dilo, toma control de nuestros pensamientos, Señor, para pensar en las cosas del Espíritu. Amén. Por ahí está un cuadro que es la definición de condenación. Hay un cuadro que, ese no, el primero, un cuadro que es la definición de condenación. Veamos a ver si está ahí. Si no hay problema. Dejemos ese entonces. ¿No está? Ok. Vean, aquí está un cuadro representativo. No se distraigan. Dejen eso. No se distraigan. Vean, aquí hay un cuadro representativo de los que estamos en Cristo, pero hay tampoco. Dejemos el anterior, por favor. Dejemos el anterior. Gracias. Ahí estamos. Dice, los que andan conforme al Espíritu, las consecuencias son vida. Diga conmigo, vida. Vamos. La justicia de la ley es cumplida en nosotros. Diga, la justicia de la ley es cumplida en nosotros. Y tenemos paz para con Dios. En este cuadro estamos tratando de resumir lo que estamos leyendo, ¿ok? Para identificarlo más al tiro. ¿Está bien? Para que lo tengas ahí, le tomas la foto para que lo tengas ahí. Y tú dices, cada vez que veas esa foto, que le estás tomando a la pantalla ahí con sus celulares. Son buenos los celulares en todo. Pero algo tan importante, tómenle la foto. Pueden tomarle la foto. Dice, entonces los que anden conforme al Espíritu, las consecuencias son vida. Diga conmigo, vida. La justicia de la ley cumplida en nosotros. Y tenemos paz para con Dios también. Pero los que están en Cristo, pero andan conforme a la carne, las consecuencias son muerte, debilidad, enemistad contra Dios y no agradan a Dios. Entonces hay que tomar decisiones. ¿Qué vamos a hacer? Si el problema comienza acá en nuestra mente, que Dios tome control de nuestra mente para que podamos decidir conforme al Espíritu de Dios y no conforme a la carne. Amén. Estamos aprendiendo, iglesia. Estamos aprendiendo. Vamos a ver qué es lo que dice el versículo 6. Está por ahí Romanos 8, el versículo 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Amén. Poderoso ese mensaje, ¿no? Lo leo otra vez. El ocuparse de la carne. Díselo al hermanito, mira, si te estás ocupando la carne, vamos, dile, te estás atrayendo muerte. En cualquier área. El ocuparse de la carne es
muerte. Pero el ocuparse del Espíritu, otra vez, Espíritu con E mayúscula, estamos hablando del Espíritu Santo. El ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Si tú estás de un tiempo para acá no tienes paz, piensa qué es lo que estás haciendo entonces. Si estás muy alborotado, tienes muchas mezclas acá dentro de emociones, de sentimientos, no estás en paz, no tienes paz contigo mismo, no tienes paz con Dios, no tienes paz con los demás. Tienes que pensar de que entonces estás ahí caminando conforme a la carne y no conforme al Espíritu. Porque el que camina conforme al Espíritu es vida y es paz. Amén. Amén. Y los que viven, dice, bueno, el 7, vamos al 7, dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. ¿Alguien acá quiere ser enemigo de Dios? No. ¿Verdad que no? Hasta donde yo veo en el Antiguo Testamento, todos los enemigos de Dios fueron vencidos, ¿verdad? ¿Ustedes vieron eso? Todos los enemigos de Dios. Ahora Dios está esperando que la iglesia se pronuncie para poner los enemigos de Dios bajo sus pies. Que nos manifestemos todos con la autoridad que nos ha sido dado para poner los enemigos de Dios a sus pies. Ahora está a nosotros, se nos ha delegado a la iglesia del Señor y no lo están tomando con entusiasmo. Tú sabes que tienes autoridad para poner a los enemigos de Dios bajo sus pies. Amén. Entonces dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley ni tampoco pueden. Aquí está diciendo, las personas que andan conforme a la carne padecen de una rebeldía que no se pueden sujetar, no y ni tampoco pueden, no se sujetan a la ley de Dios. Cristianos conforme a la carne no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco puede. Y yo me pregunto, si no se sujetan a ti, Padre, ¿cómo se van a sujetar a un pastor? Amén. Sencillo. El cristiano con mente carnal no se sujeta a Dios. ¿Qué puede esperar uno? Nada, únicamente enseñar la palabra y que Dios haga el milagro. ¿Es así? Entonces, luego dice el 8, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¡Wow! No pueden agradar a Dios. Me vuelves a poner el cuadrito, el pequeño, el que pusiste anteriormente, el primero. Otra vez, este es el resumen de todo lo que hemos hablado ahora. Los cristianos, los que estamos en Cristo, pero que andamos conforme al Espíritu, podemos esperar vida, la justicia de la ley está cumplida en nosotros y tenemos paz para con Dios. Qué bueno es tener paz con Dios. Es bueno tener paz. Oh, wow, eso produce en nosotros una seguridad que podemos entrar a su presencia en paz. Ustedes han visto los enemigos allá en los pueblos de nosotros, ¿no? Cuando andábamos por ahí, cuando se encuentran enemigos, lo que pasa uno con el otro, y papá, la balacera que se llama. Qué bueno es tener paz. Amén. Dice acá, pero los que están en Cristo, pero todavía están ahí, que no se han decidido y andan conforme a la carne, las consecuencias son muerte, debilidad, enemistad contra Dios y no agradan a Dios. Amada iglesia, esta enseñanza no es para fastidiarnos ni ponernos tristes, es para alegrarnos, porque el Señor está trayendo dirección a nuestros corazones. Esta palabra me está hablando. Hay que traer cierto ajuste a nuestros corazones y a nuestra mente. Dios nos habla en un tiempo como este, donde el mundo se está cayendo a pedazos de perdición. Nosotros, la iglesia, somos la esperanza de la humanidad. Pero si la iglesia anda más conforme a la carne, entonces ¿cómo puede estar afuera? Decía Jesús, si la oscuridad dentro de nosotros, que debería de ser luz, si hay oscuridad, ¿cuánto más es la oscuridad de afuera? Enseñanzas como esta traen dirección a mi vida. Díselo, repítelo, vamos. Enseñanzas como esta traen dirección a mi vida. Vamos a leer el versículo 9. Es importante leer todo este capítulo 8. Tú en tu casa no lees, por eso estamos leyendo acá. ¿Ok? Tú lees en tu casa, tú lees la Biblia en tu casa, ¿verdad que no? Ahora entonces vamos a leer bastante Biblia acá.
Dice Romanos 8, mas vosotros que bebéis según la carne, más ustedes, dice, bueno, es una forma de vosotros, es por la versión que está ahí, la 60, dice, mas ustedes que no viven según la carne, sino según el Espíritu, diga, yo soy ese, yo soy ese, yo soy ese, el que vivo según el Espíritu. Vamos, dígalo por fe. Vamos, mi hermano, tú sales de aquí transformado el día de hoy. Tú sales transformado, tú sales este día alineado conforme a la voluntad de Dios. Y dilo, yo que vivo no conforme a la carne, sino según el Espíritu. Dice, si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Aquí estamos hablando de pertenencia. Pertenecemos a Cristo, diga. Pertenecemos a Cristo. Pero los que están según la carne, dice este versículo, que no pertenecen a él. Eso es pertenencia. Volvemos otra vez al tema de sujeción. Si no nos sujetamos a Dios, si no podemos sujetarnos a lo que el Espíritu Santo que mora en nosotros, porque ahí está morando en ti. ¿Tú eres templo o no eres templo del Espíritu Santo? Amén. ¿Eres templo o no eres templo? ¿Dónde está el templo del Espíritu de Dios? Eres templo, entonces significa que el Espíritu de Dios está dentro de ti y te está hablando y te habla todo el tiempo. Amén. Pero ¿qué es lo que hacemos? Nosotros apagamos la voz del Espíritu y nos aliamos con la voz de la carne. Al final terminamos haciendo lo que no queremos. Amén. Tú ya sabes que tienes que dejar de practicar ese pecado, sin embargo todavía estás ahí de cabeza. Amén. Tú ya sabes que tienes que hacer ajustes a tu vida, pero dices, no, mejor mañana, y el mañana no llega. Enfermedades que vienen por el pecado, sí, pero también por algo que se llama no cuidarte cómo comes. Y ya Dios te ha dicho, oye, ¿para dónde vas? Incrementando esa diabetes, mira esa presión y sigues con el chicharrón. Porque así somos, no importa qué tan mal nos estemos sintiendo, seguimos haciendo las cosas conforme a la carne. Y el día de que tenemos que hacer cambiar de dirección, lo vamos posponiendo. Entonces, ¿cuándo es que vamos a estar saludables? La sanidad de Dios es gratis, pero la salud tiene un precio. Y tienes que decidir comer bien. Porque Dios te quiere fortalecido, quiere que cumplas con el propósito y el llamado al cual estás diseñado. Pero si estamos buscando nuestro mal, después decimos, ay Señor, mira lo que me está pasando. Sí, pero el Señor está hablando y está trayendo dirección, que tenemos que enmendarnos. Amén. Tenemos que buscar, sujetarnos al Espíritu. Amén. Amén, amén. Vamos a seguir leyendo. Ya me hicieron unas caras, ya no, vamos a seguir leyendo. Dice, pero si Cristo está en vosotros, diga, sí, Cristo está en mí, dígalo, asegúrenlo, Cristo está en mí. El cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Escucha, si Cristo está en ti, tu cuerpo está muerto. Amén. O sea que no puedes pecar, tu cuerpo está muerto. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Entonces ahí cuando tú dices, ya no más pecado, ya no más, me salgo de esto, yo que estoy jugando, me salgo de esta jugarreta del pecado. Entonces dice que el cuerpo se vuelve muerto al pecado. Te va a dar ganas de pecar y no pecas. Te va a dar ganas de hacer lo que hacías en tu vieja naturaleza y no lo haces, porque te da asco, comienza a darte asco el pecado. Y ahí Dios está haciendo una obra. El Espíritu de Dios te está apartando para Él. Dios te está santificando, pero todo comienza acá, en tu mente, Amén. Amén. ¿Estamos aquí, iglesia? Sí. ¿Estamos acá? Entonces dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo y la verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Ahí está el Espíritu, ahora está en minúscula, o sea que está hablando de tu espíritu. ¿Estamos entendiendo, iglesia? ¿Estamos aprendiendo? Sí. Ahí el Espíritu Santo es lo que tuvo presente. Ahora ya está aquí hablando de tu espíritu. Vive a causa de la justicia. Si el espíritu de aquel, aquí está hablando ahora del Espíritu Santo. Estoy haciendo énfasis en esto, cuando es A mayúscula y cuando es E minúscula, para que tú te ubiques cuando habla del Espíritu de Dios y cuando habla de ti. ¿Estamos aprendiendo? Amén. Ok, entonces dice, y si el espíritu de aquel
que levantó de los muertos a Jesús, mora en nosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por el Espíritu que mora en vosotros. ¿Qué está diciendo esto? Vamos a desmenuzarlo, vamos a hacer chiquito para poderlo digerir mejor. ¿Les parece? ¿Me acompañan en esto? Vean, el apóstol Pablo ya identificó algo que está pasando en nuestro ser. Dos leyes, ¿verdad que sí? Ya ahí ya lo tenemos claro ese asunto. Identificó una ley que opera en nuestra mente, que nos dice que tenemos que hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios, y otra ley en nuestros miembros que es la que nos manda a pecar. Que al final terminamos haciendo lo que no queremos. Ay, nos da remordimiento después, pero es remordimiento. Cuando es arrepentimiento, cambiamos de dirección. Esa es la diferencia entre remordimiento y arrepentimiento. Tú caíste, cometiste pecado, hiciste algo. Dios te sigue amando, no te va a dejar amar. Eso no es licencia para seguir repitiendo el pecado. No, eso es para darle gracias a Dios y decir: gracias, Señor, que me has perdonado, que gozo de tus misericordias nuevas de cada mañana. Y lo que hiciste ayer, hoy no cuenta. Eso es gracia de Dios. Y si Dios no te condena a ti por el pecado que hiciste ayer, ¿quién soy yo para condenarte? Amén. Entonces eso es gracia de Dios, no la entendemos con nuestra mente. Amén. 7 veces caerá el justo y 7 veces será levantado, dice el Señor. Amén. Entonces, ¿qué está diciendo este último versículo? Dice, si el Espíritu Santo pudo levantar a Jesús entre los muertos, va a levantarte a ti también cuando estemos durmiendo con los que ya partieron de esta vida y estemos durmiendo ahí. También nos levantará en un cuerpo glorificado. Espera. Pero entonces dice, si el Espíritu de Dios puede levantarte a ti entre los muertos para un cuerpo glorificado, ¿cuánto más no te levantará de este cuerpo de muerte estando en la vida? Amén. O sea, si este cuerpo de muerte, estando muerto, lo va a levantar, ¿cuánto más no lo va a hacer este mismo cuerpo de muerte estando vivos? Entonces hay que fortalecernos en el Espíritu. Fortalecernos en el Espíritu de Dios. Seguimos. Vamos a ver. Esto está poderoso, esto está poderoso. Vamos a ver, dice el 12. Así que, hermanos, deudores somos. Diga, estamos debiendo. Vamos, estamos debiendo. Si tú tienes que tener una deuda, es esta. Estamos debiendo. Yo sé que no nos gusta la deuda, pero aquí la palabra nos dice que somos deudores. Vamos a ver a qué. Somos deudores. Deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Tú no le estás debiendo nada a la carne, por eso no puedes vivir conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir la obra de la carne, viviréis. Alguien tiene que estar feliz en esto. Amén, amén. Amén. Porque todos los que son guiados por el Espíritu, estoy leyendo el 14, se me hace el favor, ahí está. Porque todos los que somos guiados por el Espíritu de Dios, diga conmigo, somos guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Amén. Los que somos guiados por el Espíritu de Dios, estos somos hijos de Dios. Amén. Amén. Te da identidad ser guiado por el Espíritu de Dios. Te da pertenencia, le perteneces a Cristo. ¿Vieron cómo fueron ascendiendo las cosas, no? ¿Vieron cómo fueron de pecador? Luego te dice, por tu gracia, por la gracia de Dios eres salvo, no hay ninguna condenación. Y ahora aquí ya está hablando que eres hijo. Y todo es por dejarse guiar por el Espíritu de Dios. ¿Cuánta gente conociendo la palabra de hace años y todavía no puede ser guiado por el Espíritu de Dios? Menos que se dejen guiar por un pastor. Aunque uno diga, no se dejan guiar por el pastor. ¿Por qué? Porque no hay un espíritu enseñable.
Enséñame, pastora, ¿qué hago en esta situación? No. Para eso estamos, para dar dirección a la congregación en la medida que podamos, porque no podemos hacerlo todo, es el Señor. Tú lo primero que tienes que hacer es dejarte guiar por el Espíritu, pero hay momentos en que tienes que ser guiado por una persona que te hable y puedas escuchar esa voz. Amén. Amén. Entonces, los que somos guiados, diga, soy guiado por el Espíritu de Dios, dígalo. Somos guiados, vamos, dígalo. Yo soy guiado, anhelo ser guiado, vamos, dígalo. Anhelo ser guiado por el Espíritu de Dios. Si lo dices así, ni tú mismo te lo vas a creer. Dígalo con hambre en su espíritu. Quiero ser guiado por el Espíritu Santo. Aquí tienes que sentirlo acá. El anhelo ferviente de ser guiado por el Espíritu Santo. Algo tiene que pasar este día en tu ser. Dios está interesado en ti. Te quiere bendecir. Está interesado en tu vida. Está interesado en tu casa. Pero si tú no anhelas ser guiado por el Espíritu de Dios, el que te va a guiar es la carne. Y las consecuencias de la carne son muerte, enemistad contra Dios. Y maneja lejos. No le agradan, dice, los que andan con la carne. Está ahí el otro cuadro. Un cuadro más grande, miremos. Este es el resumen de todo lo que acabamos de hablar. Dice, los que estamos en Cristo no hay ninguna condenación, pero ¿quiénes? Los que andan conforme al Espíritu. Las consecuencias de vivir conforme al Espíritu son vida. Diga conmigo, vida. La justicia de la ley cumplida en nosotros. Paz para con Dios. Dígalo, paz para con Dios. Hijos de Dios. Diga, los que andamos conforme al Espíritu somos hijos de Dios. También hay un espíritu de adopción, el cual nos hace decir, Abba, Padre. Herederos, tú tienes herencia en los cielos. Síguete convenciendo de andar en la carne. A ver qué pasa con esa herencia. Dios no va a heredar a aquellos que no entienden y ser guiados por el Espíritu. Herederos y coherederos con Cristo. Y también seremos glorificados juntamente con Cristo. No nos vamos a quedar. Si cuando Cristo venga, ya hemos partido de esta tierra y nuestro cuerpo descansa con los que duermen, ahí seremos levantados en cuerpo glorificado. Amén. Pero los que anden conforme a la carne, diga, pero los que andan conforme a la carne, las consecuencias son muerte, debilidad, enemistad contra Dios y no le agradan a Dios tampoco. Amén. Así es de que vamos a hablar un poquito más acerca de este espíritu de adopción. Vamos al 15, por favor. Versículo 15 dice, pues no habéis recibido, diga, no hemos recibido, vamos, diga, no hemos recibido espíritu de esclavitud, no hemos recibido. Es importante que tú entiendas que no hemos recibido espíritu de esclavitud, porque la esclavitud da temor, da miedo. Si tú estás todavía temeroso, ¿qué es lo que va a pasar mañana? Si tú estás temeroso de lo que va a pasar con tu vida, si tú estás temeroso que no te metes 20 pastillas al día, si tú estás temeroso que si no te las tragas algo va a pasar contigo, entonces el Señor está diciendo que todavía hay un espíritu de esclavitud operando en ti. Pero este día tú viniste a ser libre de ese espíritu de esclavitud, pues no lo hemos recibido, espíritu de esclavitud, para estar otra vez en temor. Léalo conmigo, para no estar otra vez en temor. Dígalo. No vamos a estar en temor. Vamos, diga. Andar conforme a la carne se relaciona con el espíritu de esclavitud y se relaciona con el temor. Tú estás temiendo algo, eso te puede decir que todavía estás conforme a la carne. No voy a preguntar aquí a ver quiénes son los que temen a algo. No le voy a preguntar a los esposos, ¿le temes a tu mujer? No voy a preguntar eso. No voy a preguntar. A ver, sigamos. Dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud. ¿Para qué dije eso? Ahí te estoy viendo una sonrisa. Dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Déjalo ahí, déjalo ahí. Cuando yo leo esto digo, wow, es que es mucho, o sea, produce demasiado acá adentro.
para poderlo entender completamente, que Dios quiso adoptarnos. No éramos hijos. Hasta donde yo entiendo, adoptar a un niño requiere un proceso, ¿sí o no? Amén. Dios pasó el proceso. Dios dijo, yo hago lo que tenga que hacer para adoptarnos como hijos. Y por ahí escuché a personas a padres que tienen hijos naturales y tienen hijos adoptados, dicen que al adoptado se ama de una forma especial que a los naturales. Porque los naturales llegaron, pero el adoptado lo fuiste a buscar. Amén. Y Dios nos buscó. Amén. Estábamos perdidos y el Señor nos buscó. Amén. Él dio a su Hijo. Y Jesús pagó todo el precio, toda esa condenación que estaba para ti, para mí. El Señor la cargó sobre sus hombros. Aquel que no había cometido pecado, se hizo pecado para librarnos a nosotros de la condenación. Y hoy podernos llamar hijos de Dios. El Señor te pensó, te buscó, te libró de toda condenación y ahora podemos decir que somos hijos de Dios. Eso nos da identidad y debería de producir en nosotros un eterno agradecimiento. Amén. Ya estamos por terminar. Y dice el 17, y si hijos, También heredero. y si hijos también herederos. Este es mi versículo favorito, uno de tantos. Si somos hijos, somos herederos. Amén. Herederos Dios. y coherederos con Cristo. Amén. Y si padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Padecer juntamente con Cristo, pero ¿cómo? Bueno, tú has tenido algunos inconvenientes por ser cristiano con la familia quizás. Tú has tenido algunos inconvenientes con algunas personas que te dicen, ¿para qué te sigues congregando? Pero es un bobo estar dando ahí los diezmos. Oye, la pastora, los collares que se mantienen colgados en el barrio. Pero es un bobo que tú que sabes qué hacen con todo ese dinero. Esa es la carne, ese es el diablo mismo hablándote. ¿Sí o no que te llegan los pensamientos estos a tus mentes? ¿Ah? No, que diezme el otro, ¿yo para qué? Yo qué sé para dónde va esa plata. Que diezme el otro. Y el otro no lo hace. Entonces, herederos. Hasta donde yo sé, los herederos reciben la herencia una vez muerto el testador, ¿verdad? ¿Es así o no? Si hay un tío rico tuyo que está esperando que se muera, tienes que esperar que se muera para recibir la herencia. ¿Es así o no? ¿Ah? ¿Es así o no es así? Amén, así es. Por ahí dice, ¿cómo dice? Bueno, eso no lo es. Entonces, la herencia, hay una herencia, estamos hablando de herencia, y todo esto viene, miren, lo que está haciendo el Señor es ascendiendo. Hay dos leyes que operan en mi cuerpo, una que va conforme a la voluntad de Dios en mi ser interior, otra en mis miembros. Bueno, la condenación Cristo la retiró, ahora tenemos un espíritu de adopción y luego nos dice, somos herederos también. Amén. Vamos en ascendencia. Todo este capítulo 8 es en ascendencia. Comenzamos de abajo y ahora miren a dónde vamos. Arriba. Herencia. La herencia de los hijos de Dios. Lo que pasa es que tú no te das cuenta que hay una herencia en el cielo que es tuya, que tiene tu nombre. Hay un paquete que tiene ahí tu nombre y mientras no la reclames, eso sigue de arriba. Hay respuestas que ya están contestadas, pero si tú ya desististe, ya caíste en duda, eso queda allá arriba. A menos que Dios interrumpe tu vida y lo envíes hacia ti, se te haya olvidado. Hay una herencia en el cielo que tiene tu nombre. Y esa herencia, el pago de esa herencia para que la recibamos, Jesucristo ya lo pagó. Amén. 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 Gracias, papá.
El heredero recibe la herencia hasta que muere el testador. El testador murió en una cruz. Y por tanto tú eres dueño de esa herencia. Amén. Y adquieres una herencia reclamada. Pero si hablamos según conforme a la carne y no conforme al Espíritu, ¿cómo es que el Espíritu de Dios te puede guiar a pedir esa herencia del cielo? ¿Estamos aquí, iglesia? Amén. Todo comienza en nuestra mente. Y solo los que somos guiados por el Espíritu de Dios somos hijos. Y si somos hijos, también herederos. Amén. Amén. Y coherederos con Cristo. ¿Tú te imaginas compartir la misma herencia de Cristo? Compartirla. Eso dice coherederos con Cristo. Eso es lo que significa. Diga conmigo, Dios está interesado en mi vida. Dios está interesado en mi vida. Me está enseñando, dígale. Me está enseñando. Me está direccionando. Amén. Amén. ¿Sí lo creen? Amén. Bueno, ya para terminar la segunda vez, ya la tercera. Vamos, el 26, vamos a ver. Dice el 26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Quién nos ayuda? El Espíritu. El Espíritu. Ese nos ayuda en nuestra debilidad. Si tú andas renqueando y estás más chueco que estás más para allá que para acá, el Espíritu Santo nos ayuda. Es el Espíritu de Dios que nos ayuda. Lo que pasa es que tú no conversas con el Espíritu Santo. Es tu mejor amigo. El Espíritu de Dios es tu mejor amigo. Amén. Entonces, dice que nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir? Como conviene, no lo sabemos. Hasta para pedirte, el Espíritu Santo te ayuda. El Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Amén. ¿Estamos ahí, iglesia? Amén. Bueno, vamos a seguir. Sigamos, por favor. Mas Él escudriña los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Hay alguien intercediendo por ti. Hay alguien que está intercediendo por ti, pero a ti no te gusta orar, a ti no te gusta interceder. A ti se te pasan los días y dices, mañana comienzo mi vida de oración. Y lo que tú haces cuando tú decides orar, cuando tú decides entregarte en oración al Señor, lo que estás haciendo es activando el poder del acuerdo con el Espíritu Santo que está intercediendo por ti delante del Padre. Amén. Y así es que ocurren las cosas. Pero mientras sigamos dirigidos por la carne, no por el Espíritu, esas oraciones, la respuesta a esas oraciones no llegan, ¿verdad? Vamos a avanzar un poquito más. Vamos a ver acá. Vamos a irnos al 29. Dice el 29. Porque los que antes conoció también los predestinó. Diga, yo soy predestinado. Vamos, diga, yo soy planeado. Diga, vamos, yo soy planeado. No soy un accidente, yo soy planeado, dígalo, yo soy planeado por el Señor. Entonces, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Diga, yo soy hecho conforme a la imagen de su Hijo. Cuando tú vas donde un sastre que te haga un traje a la medida, hechura a la medida, es para que te quede ahí como un guante, ¿cierto? Esto mismo está diciendo que Dios nos hizo conforme a la imagen de Cristo. Está esperando que tú seas guiado por el Espíritu de Dios para alcanzar la estatura perfecta de nuestro Señor Jesús. Amén. Entonces, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Vamos a ir al 31, ya estamos terminando. El 31 dice, estamos aprendiendo, iglesia. Amén. Dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Para quiénes? Para los que andan conforme al Espíritu, no conforme a la carne. Si andas conforme a la carne y te pasan algunas cosas, no le eches la culpa a Dios. Porque aquí está diciendo que esta promesa de que Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero los que andan conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Amén. ¿Ok? Porque tú quieres andar conforme a la carne y que todas las cosas te salgan bien. No. Vamos a tener que someternos a la dirección del Espíritu y entonces heredamos esta promesa. Y pues diremos, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su Hijo,
No le escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también todas las demás cosas? Amén. Las demás cosas que tú estás esperando. Además de la salvación que tú estás esperando. A ver, ¿qué estás esperando? Vamos, ¿qué estás esperando? Residencia, ciudadanía, ¿qué más estás esperando? Un hogar, ¿qué más estás esperando? Tu familia acá, a ver, ¿qué más estás esperando? Ayúdame a predicar, ¿qué más estás esperando? Sanidad, ¿qué estás esperando? Todas las demás cosas vendrán. Todas las demás cosas. Si ya el Padre dio a su Hijo, ¿cómo no te dará las demás cosas? Amén. 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 Te dará ese llamado, ese propósito, todo lo que estás pidiendo. ¿Qué estás pidiendo en la empresa? ¿Qué es lo que estás anhelando? Ver a tus hijos convertidos y aquí adorando al Señor. ¿Qué es lo que estás esperando? Amén. La promesa cumplida. Todo lo demás te lo dará. Dios quiere bendecirte. Dios está interesado en tu vida. Quiere bendecirte y darte todas las demás cosas, no algunas, todas. Pero aquellos que andan conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Amén. Porque pedimos mucho, pero no nos interesa alinear el corazón conforme al Espíritu. Está haciendo ajuste el Señor en el corazón, ¿verdad? Amén. Está haciendo ajuste. Amén. Vamos a ver el 37 que dice. El 33. Pone el 33 ahí. Vamos a ver el 33. Dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Tú eres un escogido, ¿verdad? Ya lo tienes claro. Amén. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Amén. Te vuelvo a repetir. Si tú conforme a la carne has pecado, el que te va a juzgar es Dios. Y si Dios no te condena, ¿qué somos nosotros para condenar? No podemos condenar a alguien que haya caído. No podemos. Pero tampoco es licencia para seguir haciéndolo, ¿verdad? No es Amén. licencia. Vamos a honrar la gracia de Dios. Amén. Y si Dios no te condena, tampoco lo podemos hacer nosotros. ¿Quién te acusará? ¿Quién acusará a los hijos de Dios? Nadie. No le debemos nada al infierno, pero después tienes que pasar la justicia de Dios. Dice ahí que Dios es el que justifica. Ante todas estas cosas somos más que vencedores. Dígalo conmigo, somos más que vencedores. Más que vencedores. No, con ese sueño que tienes, somos más que vencedores. Somos más que vencedores. Créanlo que somos más que vencedores. No es que lo vamos a hacer, es que somos más que vencedores. Herederos, hijos de Dios. Somos más que vencedores. Amén. No es que Dios está diciendo serás más que vencedor. Eres más que vencedor. Ahora ya eres más que vencedor. Amén. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, nuestro Señor Jesús. Por lo cual estoy seguro, diga conmigo, estoy seguro. Estoy seguro. Que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir. Póngase de pie, iglesia, si damos con el siguiente, vamos. Dice, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada podrá separarnos del amor de Dios en Cristo. Entonces sí vale la pena dar conforme al Espíritu. Sí vale la pena hacer los ajustes que tengamos que hacer en nuestra mente y en nuestro ser interior. Porque Dios no quiere que tú te separes de Él. Nada de lo creado nos podrá separar. Más que vencedores, coherederos con Cristo. Más que vencedores. Vale la pena hacer los ajustes que tengamos que hacer. Y hoy con amor Dios te lo está diciendo. Hijo, haz los ajustes en tu mente, en tu corazón. Dispón tu corazón a servirle a Dios con todo. Hay muchas cosas que Dios quiere darte. Pero lo primero, antes de darte todas esas cosas, lo primero que Dios quiere es tu corazón. Amén. Lo primero es tu corazón. Así es que yo voy a pedir a sus ojitos, iglesia, que aquellos que no han recibido al Señor, levanten sus manos y digan, yo quiero eso. Yo quiero.
Yo quiero ser libre de esa condenación. Yo quiero ser libre de la condenación futura que me espera. Hoy reconozco a Jesús como mi Señor y mi Salvador. Levanta la mano el que va a hacer esta oración por primera vez. Por primera vez. Los que quieran en este momento se arrepienten de su pecado y dicen a esta hora: reconozco que han dado según la carne, pero hoy decido entrar en este camino y el Espíritu Santo estará contigo, no estás solo. Orando, iglesia, tú orando, vamos, orando, que hay eternidad en este momento. Hay eternidad.